de los profesores, que también tienen relación al factor familiar, factor tiempo, que son otros códigos, pero son similares, obviamente son los mismos a las descripciones que pusimos ahí, ¿ya? Entonces yo les comentaba que mejor, en vez de ponerle factor familiar, factor económico, factor eso, le pusiéramos los códigos que nosotros rescatamos, por ejemplo, de la entrevista de los profesores y la entrevista de los entrenadores. Yo no sé si eso, lo que yo le digo, está bien hacerlo o lo dejamos solamente así como el factor familiar, factor económico o factor del factor tiempo. Es que ahí, por ejemplo, eso que tienen ahí como categoría de apoyo a la familia, me imagino que eso está compuesto por otros subcódigos, ¿o no? Y este que tienen ahí vendría siendo una categoría. ¿Se acuerdan que hablamos de categoría y código? Una categoría está compuesta por varios códigos que tienen vinculación con que forman esta categoría más grande. Claro. Depende cómo ustedes quieran presentar el análisis. Ya, pero mira, a eso era lo que me refería. Pero como le digo, o sea, nosotros le dimos ese tipo de estructura. Y de este tipo de estructura nosotros ahora, después de cada... Como lo separamos, por ejemplo, en tres grupos, en tres grandes grupos, que son los grupos de los deportistas, los grupos de los profesores y los grupos de los entrenadores. Entonces, después de eso nosotros ahí estamos comenzando también realizamos el análisis en realidad. Exacto, ahí después de eso comenzamos donde dice resultados, comenzamos el análisis de cada tema, por decirlo así, de cada tema importante que sería, por ejemplo, como le mencionaba, deportistas, entrenadores y profesores, o profesores. Pero esto que está, espérate, para entender, lo que me están mostrando abajo de esa tablita es de los deportistas solamente, ¿cierto? Sí, aquí está, dice deportista. Ahí dice, ¿ves? Arriba, análisis de deportistas, sí. Claro. Y después lo separa otro cuadro que dice análisis de profesores y eso es profesor nuevamente. Eso es, ya, se cambia. Pero todo este texto antes de profesores es de los deportistas solamente. Exacto, solamente de deportistas. Aquí está de los... Déjenme ver el de los deportistas, como para darle ahí alguna observación de eso. Ahí. Ya. Baja nomás, José, después del cuadrito. Se me va a decir. Ahí. Una cuestión de forma, nomás en ese primero, para que lo pongan después en todo, que después de una cita, lo que está en negrito ahí, eso es una cita, tiene que ir la referencia o la fuente. ¿Qué deportista dijo eso? Ya, y en este caso nosotros, por ejemplo, lo ponemos como atleta 1, tenista 1 o futbolista 1. Como ustedes, depende el código, entre comillas, o la clave que ustedes le hayan dado. Ya. Ahí ustedes le tienen que asignar una clave a todos los deportistas, a todos los profes. Pueden poner D1, por ejemplo, que sería a todos los deportistas, independiente de la disciplina. D1, D2, D3, deportista 1 significa deportista 1, deportista 2. O lo separan por disciplina. DF, deportista futbolista 1. DY, deportista tenista 1. ¿Te das cuenta? Ya. Pero eso lo tienen que tener claro ustedes. Esa era igual la duda de cómo ponerla, porque teníamos la cita del deportista, pero yo incluso le iba a poner así como al principio, le íbamos a poner deportista, le ponemos como menciona el tenista, o como menciona el atleta, o como menciona el deportista. Al final le pusimos deportista para preguntarle más que nada también a ustedes. Mire, profe, acá hay uno trabajado, mire. Acá menciona el deportista, menciona esto de negro, y después acá abajo lo argumentamos ya con teoría. A eso igual le faltaría igual le falta la fuente, sí. La fuente del deportista. Sí, de uno. ¿Qué deportista dijo eso? Claro. Ah, ya, ok, ya. Pero no sé si estaría bien así agregando eso. Pero es que no me dejan leerlo. Pues, ya. Usted me dice dónde lo ubico. Me perdí entero. Ya, baja otro poco, ¿eh? Ya pasa a la otra página nomás, a la 29.
Lo otro, las citas de los deportistas aquí sigue la misma estructura normada. No va en negrita, va separada del texto, ya no va entrecomillado tampoco. Yo quería enviarle el informe de ejemplo, ¿no? Se me olvidó. Profe, ahí lo hicimos así porque para guiarnos nosotros, que ahí hicimos la cita nosotros. Pero después la separan, ¿eh? Háganlo de acuerdo a la normativa. Miren, ahí es interesante esa cita de la sobrecarga que dice el estudiante, que la verdad es que me gustaría salir un poco antes de clase. Antes con normalidad yo salía a las 4:15 y pedía un permiso especial para salir a las 4 de la tarde y alcanzaba a tomar una micro a las 4:15 y llegar al club a las 4:30, 4:40. Entonces me gustaría, no sé, estar en un colegio que se pueda salir a las 1, a las 2 de la tarde. Eso yo creo que sáquenle un poquito de más jugo a esa cita respecto de la sobrecarga que está hablando y que tienen los deportistas y estudiantes, ¿ya? Porque después ustedes, dicen que esto nos da a conocer que la carga académica de algunos deportistas es excesiva, ¿ya? Pero traten de hablar un poquito más aquí llévenlo a su conocimiento que tiene el Fabián y el Luis también, de qué implica esto en el cansancio del estudiante, qué implica en el tanto que puede afectar. Le hago la pregunta para que un poco vayan reflexionando. ¿Esta sobrecarga afecta en el rendimiento académico? ¿Esta sobrecarga afecta en el rendimiento deportivo finalmente por acá? Sí. Sí. Dale, Fabián. Fabián nos ha hecho cargo. Se escucha, sí, se afecta mucho en el tema de los tiempos del estudiante en este caso. No, ahora me detuve. ¿Se escucha, no? Sí. No. Sí, se escuchamos. Y claro, como le digo, le afecta mucho en el tema del deportista, ya que el tema del tiempo, de repente los estudiantes no alcanzan a ir al colegio, o sea, el tiempo de que tienen para llegar a entrenar, no alcanzan a alimentarse bien, a descansar bien, la supercompensación no se cumple, entonces afecta mucho. Pero en la entrevista que nosotros realizamos de los diferentes tipos de deportes, hay una diferencia de deporte de, por ejemplo, el fútbol con los otros deportes de atletismo y tenis, ya que el club le entrega facilidades a esos deportistas como al futbolista, y a los otros deportistas no le entrega esa misma facilidad. Entonces ahí como más abajo nosotros le fuimos poniendo ese cuerpo. Ya. Sí, pues ves, te das cuenta tú ahí mismo me estás haciendo una reflexión súper buena el Fabián respecto a eso. Entonces, traten de ir usando también, recurriendo al marco teórico. O sea, ¿qué dice el marco teórico sobre la sobrecarga a los deportistas que son estudiantes? Y les calza perfecto una vinculación con el marco teórico, ¿ya? ¿Qué pasa con su emocionalmente? ¿Qué pasa psicológicamente? ¿Qué pasa físicamente? ¿Te das cuenta? Entonces ahí pueden ir jugando ustedes con esos análisis, ir contrastando también con la teoría. ¿Se entiende o no? Sí, profe. ¿Ya? Por eso le digo, sáquenle un poquito de más jugo a eso, a esa cita. ¿Ya? Avanza, José Rubén. Ahí mira, vuelvo un poquito a lo que hablábamos. Se identifica una diferencia notoria entre el deportista de fútbol, tenista y atleta. Como ustedes ahí lo están diferenciando por disciplina, yo en la fuente lo diferenciaría por disciplina, ya que ustedes hablan que hay diferencia entre ellos, ¿no es cierto? Entonces, me refiero a la fuente. Cuando citan a un deportista, traten de poner DF, por ejemplo, deportista de fútbol, para identificar cuándo es futbolista, tenista o atleta. ¿Ya? Pero esa no es cita por si acaso, ¿eh? No. Dice, pero como en su análisis lo diferencian ustedes. Ya. Ok. Para diferenciar las citas también. Entonces sería bueno, por ejemplo, no sé si está más adelante, sería bueno que aquí pusieran al menos una cita de cada deportista, de cada disciplina. Ya. Sí, igual yo pensábamos hacer lo mismo. Claro, porque ustedes dicen que hay diferencia entre los deportistas de las tres disciplinas. Bueno, pero eso me lo están diciendo ustedes, pero aquí tienen que citar esa diferencia, dar citas que se refleje esa diferencia. Ya, pues.
¿Bajamos, profe, o no? ¿Ya? Usted me dice hasta dónde. Ahí. Ya. Ahí donde, profe, disculpe que lo... No, Ahí sí, donde sí, dice, por ejemplo, ahí donde dice entrenador de fútbol, ahí va Sí. la cita, ahí va una cita que un entrenador el profesor de fútbol, entrenador de fútbol menciona, y dice que el club deportivo tiene, le brinda ayuda, ¿cierto? O tiene convenio, perdón, con algunos ¿Ya? centros educativos, pero solamente con algunos estudiantes. En cuanto, por ejemplo, les van viendo las notas, les van viendo si es que rinden en el colegio, si es que no rinden. No, O sea, porque el club deportivo... sí, por eso ahí le pusimos entrenador de fútbol. Y para después, para decir, bueno, no ponerla así como queríamos seguir la idea, le pusimos solamente entrenador de fútbol, le ponemos la cita y seguimos con la idea Del deportista. claro, la idea que nosotros estábamos planteando. Sí, no, me parece súper bien. Aunque sea el análisis de los deportistas, pueden contrastar o apoyarse con opinión de los profes o los entrenadores que estén dentro del tema, ¿te das cuenta? Sigue siendo el análisis de los deportistas, pero pueden apoyarse con ellos. Yo creo que va súper bien, ¿eh? Profe, Por lo menos la idea de la estructura del análisis. aquí ya viene el profe de educación física. ¿Ya? Y ahí hay que colocar lo mismo que arriba, empezar a trabajar el análisis de los entrenadores, hay que trabajar lo mismo que está arriba. Y aquí está el análisis y la discusión. Igual que estaba trabajando los chicos. A ver. AF es actividad física. Sí, sí, actividad física. Miren, yo iba a seleccionar. Ustedes, ¿verdad que ustedes están compartiendo? Hasta donde está el primer punto seguido. A ver, ponte, José, Aquí usted me dice. en la línea anterior. La Aquí, línea anterior, no. ¿en qué línea, profe? 2, 3, 4, a la línea 5, hasta la línea 5. Dice competitivo, creo, ¿no? Sí, hasta masivo y el competitivo. Ahí debería ir una fuente. Referencia a algún autor. Aquí tendría que Que apoye ir. la idea que ustedes están planteando. Aquí. Ahí. Ya, una cita entonces. No una cita, puede ser la referencia a algún autor que apoye la idea que ustedes están planteando. No necesariamente que pongan una cita textual. Ya, un autor. Sí, Ya, ok. Y después tendría que seguir esta idea apartada, ¿cierto? claro. Sí, Ya, porque ok. me parece que cambia un poco la idea, ¿no? Sí. Ya. ¿Abajo más o no, profe? Usted me dice. Ahí, déjala ahí nomás. Ya, lo mismo. Ahí, ustedes ponen ideas súper interesantes, pero tiene que ir apoyada con autores. Lo mismo, hasta el primer punto seguido del párrafo siguiente que separaste, José, ahí, antes de por ello, ahí. No necesariamente ponerlo como punto aparte, pero ahí debería ir otro autor que apoye la idea. Ya, Me gustó. imagino un autor que hable de los índices de sedentarismo, de los hábitos. Pueden ser varios autores que ponen ahí ustedes, no necesariamente uno solo. Ya, pero igual hay ¿Ya? que el autor habla, pero igual hay Hay que que colocar la apoyar. referencia abajo. Claro. O sea, aquí pone el autor que apoya o que habla o que ha investigado sobre esos temas. Ah, ok. ¿Sigo bajando o no? ¿O usted me dice, profe? Déjala ahí, ¿no? Voy ahí por otra parte. Lo mismo
mismo en el párrafo que viene en el último de esa página, ¿Aquí dice usted o más adelante? el de Mava. Este. Ese, ahí lo mismo. Porque son ideas que no son de ustedes, o sea, son de ustedes, pero ustedes no han investigado sobre la dimensión económica, por ejemplo. Ya, Ya. autor entonces. Claro. Ya, seguimos bajando. Y cambian. Lo voy a bajar hasta ahí llega, profe. Está bien, pero creo que es muy general, ¿ah? No veo el deporte de alto rendimiento en la página que leí. Ya, entonces hay que especificar más. Yo creo que se tienen que referir más al alto rendimiento y en estudiantes escolares. O sea, está bien el marco general, pero les falta meterse en la discusión de otros estudios o en países. ¿Qué pasa con estudiantes que están en edad escolar y practican y son de élite o de alto rendimiento? Esa es la idea de la discusión, es ir un poco los resultados de ustedes, de lo que ustedes encontraron, ¿ya? Con lo que han encontrado otros autores. Ejemplo, según los resultados ustedes encontraron que no hay políticas que permitan apoyar el desarrollo de deportistas de alto rendimiento que se encuentran en edad escolar, ¿no es cierto? Y depende más bien de la disciplina y del club que acoge a este deportista y que de manera independiente puedan establecer convenios con algunos colegios, ¿cierto? Pero no hay una política pública que lo apoye, ¿cierto? Creo que ese es un primer hallazgo, ¿o no? Sí. Ya. Bueno, pero usted a lo mejor, entonces, ¿cómo se discute ese hallazgo que tiene usted? Por ejemplo, si en otro país podrían decir en contraposición a políticas de países desarrollados, ¿no es cierto?, donde el deporte sea una política pública, se encuentran experiencias donde hay políticas claramente establecidas para brindar apoyo y facilidades a los deportistas que están en edad escolar, ¿ya? Las investigaciones de tal autor también encontró y demostró que este es un factor determinante en Italia, no sé, estoy diciendo cualquier cosa, en Italia para que los deportistas en edad escolar pudieran alcanzar altos niveles en su rendimiento deportivo y también pudieran seguir con sus estudios, ¿ya? Esa es la discusión, te das cuenta, vas contrastando lo que tú encontraste con otros estudios. Ah, ok, profe. Quedó claro ahí. ¿Se entiende la idea, no? Sí, se entiende, profe. Lo mismo que hicimos un poco más arriba Entonces, en el marco teórico. claro, lo que aquí tienen ustedes es como un marco general está bien, pero yo creo que no le den más vuelta a lo que tienen ahí, sino que incluso lo acortaría un poco esa página y dos párrafos más que tienen, lo acortaría un poco para meterse de lleno en esto. Es de lleno, es súper así directo, hablar sobre sus resultados, que es esto es la acción previa a las conclusiones. Entonces ya van de lleno a sus resultados. ¿Qué más encontraron? Se encuentra que ¿qué más? No sé, como no hay más análisis, también esto cuesta hacerlo ahora porque como no tienen terminado los otros análisis, esta parte se hace ya con los análisis terminados de la parte de arriba de los resultados. Entonces, por ejemplo, podrían encontrar que detectaron diferencia entre las disciplinas, un poco lo que alcanza a leer arriba, entre los deportistas que, dependiendo de su disciplina. Se ve que es evidente, ¿no es cierto?, que es un deporte que es más profesionalizado, como el fútbol, los estudiantes pueden encontrar mayores apoyos en su club deportivo y en el colegio. No así los deportistas de disciplinas que son consideradas amateur, donde es mucho más difícil conseguir apoyo económico, apoyos también desde la escuela, porque no hay una unidad más formal deportiva, ¿no es cierto?, con más peso
que lo respalde para que pueda desarrollar sus estudios de alto rendimiento. Entonces hay una disparidad también en las disciplinas, ¿ya? Que dificulta el desarrollo también de las otras disciplinas distintas al fútbol. Siempre hablando de alto rendimiento, recuerden, ¿ya? Entonces, ¿qué pasa también con el tema económico? ¿Qué pasa con el tema familiar? ¿Cómo se ve el tema familiar? ¿Cómo se ve el tema de los apoyos de los entrenadores? Que son los análisis que ustedes hicieron. No. Profe, consulta. Sí. Cuando pasemos al siguiente punto, más que nada, que es, por ejemplo, el tema de la conclusión. La conclusión, hacemos como un análisis en general de los 3 puntos, así como deportistas, profesores, la percepción que tiene cada uno. Correcto. Cada ámbito Pero, sí. Correcto, Luis, pero ahí se meten los objetivos ahora, en las conclusiones. Las conclusiones entran a jugar los objetivos. Objetivos específicos, hay 2 maneras de hacerlo, o más maneras, pero yo creo que pueden plantearlo desde comenzar desde el objetivo general, analizando si lograron el objetivo general o respecto al objetivo general que ustedes se propusieron, qué pasó con él, eso, las conclusiones. Y luego por objetivo específico, o la otra manera es ir por objetivo específico, haciendo un análisis en las conclusiones y terminar con el objetivo general, ¿no es cierto? ¿Qué pasó con el objetivo general en el trabajo que ustedes tuvieron? ¿Y qué hallazgos finalmente? ¿Cuáles son los hallazgos más importantes respecto al objetivo general que ustedes se plantean? El objetivo general era... ¿Se acuerdan o no? El objetivo general está arriba, profe. Pero así, pero a grandes rasgos nomás, José. Era el análisis de... Sí, el objetivo del estudio. Barreras y facilitadores que tienen los estudiantes. Sí. Claro, en torno a eso van las conclusiones. Sí, bien, Fabián. En torno a eso van las conclusiones. Finalmente, bueno, ustedes aquí se dan cuenta que están haciendo un análisis más detallado, pero las conclusiones, bueno, ¿qué pasa con las barreras y facilitadores? ¿Cuáles son? Aquí está el objetivo general, profe. Claro. Eso es, barreras y facilitadores, se nos estaba olvidando, ¿eh? Nosotros, por ejemplo, ya así como haciendo una conclusión, yo creo que las barreras vienen por parte, o los facilitadores vienen por parte del club, como mencionaba usted anteriormente. Por ahí Claro. vamos ya tratando algo que lo dijeron ellos. Sí. Hay también, en el caso del fútbol, le entrega herramientas, y el otro club deportivo no le entrega tantas herramientas, ni el colegio le entrega las herramientas necesarias para compatibilizar estudios en este caso. Aunque puede ser que no hay comunicación entre ellos tampoco. Puede ser que los deportistas del tenis, del atletismo, por ejemplo, que van a un club que es más amateur, el club no se comunica con la escuela. Eso mismo decía el propio entrenador, por ejemplo, de tenis, que en general ellos no tenían contacto con el centro deportivo, sino esa gestión lo hacía entre el papá y el centro nomás. Claro, entonces te das cuenta, ahí hay una barrera importante que surge del análisis, que tiene que ver con la gestión que hacen los clubes. Profe, Que no necesariamente tiene que ver con el profesionalismo, te das cuenta, sino que con una gestión propia de ese club de atletismo que lo podría hacer. No requiere no requiere recursos, de hecho, hacer esa gestión de acercamiento y conversación. profe, y en cuanto a barreras y facilitadores, por ejemplo, y el tema de facilitadores, nosotros igual, bueno, como mencionaba Fabián, que claro, un facilitador viene más que nada en el ámbito más que nada del fútbol, de los clubes deportivos. Y también un facilitador, se podría mencionar el ámbito familiar, porque independiente de todo, el club es el encargado en algunos deportes, el ámbito familiar está presente en todos los deportes. En todos los deportes está presente, tanto algunas chicas que menciona, creo, que el pilar fundamental en cuanto a emocional, de económico y todo lo demás en la familia, y en general todos los deportistas mencionaban que gracias a la ayuda de sus papás, a la ayuda del apoyo familiar, también pudieron seguir en su deporte y pudieron hacer como más que nada también la compatibilización y poder seguir estudiando y haciendo el deporte. También vendría siendo un facilitador la familia, ¿verdad?
Correcto. Cuando Correcto. Mire, ustedes tienen ahí, sube un poquito, José, a los cuadritos esos que tienen. Miren, ahí, cualquiera de esos, cualquiera. Ya. Ahí ustedes, en esas categorías que levantan desde el análisis y que surgen también del marco teórico, ustedes ya se anticipan un poco a los barreras y facilitadores. ¿Ya? El factor familia, el factor tiempo, el factor contenido de la educación, el factor económico. ¿Ya? Esas categorías ya actúan de dos maneras, actúan como barreras y como facilitadores. Ustedes en el análisis ahora tienen que levantar, bueno, en qué momento la familia actúa o por qué actúa como facilitador y por qué actúa como barrera. ¿Qué lo hace actuar? ¿Qué lo hace hacer cuándo la familia es una barrera? Ese es el análisis que ustedes tienen que levantar de las opiniones que dan los entrenadores y los deportistas. Cuando el tiempo, cuando la... En ese sentido, el tema familiar de los facilitadores viene por una conducta más familiar, de cultura deportiva familiar. La mayoría de los deportistas que entrevistaron nombraron ese tema que sus papás lo apoyan porque ellos tienen una cultura familiar deportiva. Han practicado posteriormente la disciplina, pues. Claro, eso es súper importante, ¿te das cuenta? Entonces, ahí volvemos a lo que decía Luis al principio. Aquí aparecen los códigos que ustedes sacaron de la entrevista. Porque te das cuenta, un código puede hacer referencia a una barrera y otro código puede hacer referencia a un facilitador cuando estamos hablando de la misma categoría. Categoría familia, puede salir uno o varios, estoy dando ejemplos nomás. Un código como facilitador que hable de la categoría familia y un código como barrera del mismo factor familia. ¿Te das cuenta? Entonces aquí aparecen los códigos y esos códigos a lo mejor los podría mencionar usted en su análisis. Y después, incluso después de cada uno de estos cuadritos, al final, después que redactan, pueden hacer un mapa conceptual con estos códigos, cómo se comportan estos códigos respecto al factor, cuándo es facilitador, cuándo es barrera, cómo se conectan entre ellos, ¿te das cuenta? Pueden hacer muchas cosas a partir de la conversación que estamos teniendo. Yo creo que tienen un análisis súper interesante que hacer, tienen hartas cosas. Van a aprender harto, van a aprender harto y van a tener harto conocimiento respecto a este tema. Sí, profe, hemos sacado bastante, sobre todo, bueno, en la entrevista en el tema del análisis, tenemos varios antecedentes que son bastante importantes, de que nos dan los deportistas y también los entrenadores y los profesores de educación física. Claro, por ejemplo, yo me imagino, ya que estábamos hablando antes, un factor súper relevante que no está aquí, pero que surge del análisis de la conversación que estamos teniendo es el tema de la política, ¿ya? Que no hay una política clara respecto del apoyo para deportistas de alto rendimiento que estén en el nivel escolar. Y esa es una conclusión potente que pueden sacar ustedes, que la pueden redactar bien, a partir de todo, claro. Un chico menciona que, bueno, dice, en Chile es muy difícil ser deportista ya que no tiene el apoyo suficiente como otros países. Que fue un atleta menciona eso, que hay más que nada también porque no hay apoyo en general, no hay apoyo de parte del gobierno, ni apoyo del Estado, ni tampoco hay una política. Así es. Sí, no, yo creo que tienen... Y ese apoyo tiene específicamente en el apoyo económico. Sí, pero no es solamente económico. El económico es súper importante, sino que tiene que ver también con cómo está una política que proteja al deportista. Que proteja al deportista, que establezca mecanismos claros de que este deportista va a ir a la escuela, pero va a ir bajo estas condiciones. Que le va a dar facilidades para que dé exámenes libres y no dependa de la escuela y no dependa del club, sino que hay una estructura clara a nivel estatal que viene de emanada del Ministerio del Deporte, que diga, bueno, este deportista que está catalogado como de alto rendimiento y tiene proyección, tiene estas facilidades para seguir estudiando. Y puede ir a esta escuela, por ejemplo, o ir a este tipo de escuela. ¿Te das cuenta? Eso no existe, creo yo. Solo por parte de, o sea,
no existe, pero sí en una parte también hay un jurista que menciona que tuvo que cambiarse a un más que nada a un 2x1 por el tema de tiempo del deporte. Claro, pero eso lo hace él. Exacto, lo hace él, no Pero lo política, hace. claro, política en general no. Políticamente no hay una No política. está el Ministerio del Deporte que tome este estudiante, tome este deportista y le diga, mira, tienes todo estos apoyos económicos, ¿no es cierto? Bueno, te damos ropa, etcétera. Ya lo económico es bueno. Pero por otro lado, este deportista tiene que seguir estudiando porque hay que asegurar que termine cuarto medio por último, ¿no es cierto? Entonces, ese apoyo, yo creo que no está claro. Creo yo, y lo hago de mi ignorancia también en ese tema. Sería interesante indagar en la política que hay también al respecto. Sí. En ese sentido, nosotros en el marco teórico hablamos sobre el tema de la... Y ahí no existe solamente el tema de ¿cómo se llama? Educación superior. Existe una política, por ejemplo, para entregarle facilidades a los estudiantes para que puedan salir a entrenar. Claro. Pero a nivel escolar no hay nada. No hay nada. Y claro. El apoyo viene siendo principalmente de entes privados y club deportivo. No Claro. voluntad propia de los mismos colegios, de los mismos colegios Claro, sostenedores. ahí, lo que dice José es voluntad propia, ¿te das cuenta? Va a depender si va a una escuela que si tiene la suerte de ir a un colegio que tiene la voluntad de apoyarlo, súper bien. Pero si justo va a un colegio que no le interesa, que él haga deporte de alto rendimiento, bueno, se la tiene que aguantar, ¿no? Claro. Profe, y ahí pasa otra realidad, por ejemplo, yo conozco la realidad de la Universidad de Chile, porque jugué allá en Santiago, y la de Colo Colo. Y allá, por ejemplo, Colo Colo tiene una casa alta donde tiene todos sus jugadores, y dentro del Monumental, en este caso, tiene un colegio. Ya. O sea, es algo a otro nivel, pero club deportivo. Pero club deportivo profesional, claro, privado. Claro, privado. Claro. Pero, por ejemplo, que el Estado ayude a proveer nada. Claro, aquí usted... Se está tratando de similar eso. Sí, lo bueno es que tienen por lo menos dos disciplinas, entonces pueden hacer contraste. Entonces, por ejemplo, Deportes Temuco, bueno, pues no va a tener lo mismo que Colo Colo y la Chile, pero ya tiene una estructura distinta. ¿Ya? El club tiene una estructura distinta que permite también esa gestión que a lo mejor sea más fácil. Pero los otros deportes no tienen esa estructura. No tienen el mismo apoyo financiero tampoco. Porque los otros deportes, excepto el tenis profesional, tiene auspicio, pero los otros muy poco. Sí, eso es verdad.